En el primer bloque queremos compartir con vos las últimas novedades con respecto a reajustes previsionales de la mano del doctor Miguel Parajón, nuestro columnista invitado. Escuchemos lo que tiene para decirnos. Queridos televidentes, en este programa y en los subsiguientes vamos a abordar el tema de reajustes previsionales. Esto lo traemos a colación de lo que dijo la señora Presidenta en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del año 2013, referido a una reforma a la justicia y a la probable creación de una Cámara de Casación. Y también lo que dijo el doctor Lorenzetti en la apertura del año judicial 2013, referido a una justicia digna y de equidad en lo que se refiere a reajustes previsionales. Primero que nada vamos a recordar de qué se trata, por qué se hace el reajuste, qué tenemos que tener en cuenta para hacer el reajuste. No solamente se debe tener en cuenta si se jubiló con la ley 18.036.7, la ley anterior, o la ley 24.241, que es la ley actual, sino también hay que ver cada régimen especial, cada ley que contempla esos regímenes especiales, como los docentes, los investigadores, por decir ejemplo, Servicio Exterior de la Nación, jueces y magistrados que hablamos en los programas anteriores. Todo eso se debe tener en cuenta. No hay que olvidar que esta parte del derecho lo que intenta cubrir es la vejez, la ancianidad y la muerte de las personas que están abandonando la actividad y dedicándose a la vida pasiva. ¿Qué es lo que se ha intentado a nivel nacional, a nivel Constitución? Es asegurar los derechos a una jubilación o una pensión digna para nuestros queridos abuelos. Pero lamentablemente durante todos estos años la cuestión política, disfrazada de emergencia económica o vaciamiento de las cajas de ANSES o del Fondo de Sustentabilidad o como quiera llamársele, ha ido impidiendo que se pueda concretar lo que está amparado por la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que garantiza la Constitución Nacional a través de su artículo 14 bis? Es el carácter integral del haber judicial, que haya una relación entre el haber del activo y el pasivo y la movilidad jubilatoria expresamente. Entonces el constituyente ha querido, al crear este artículo, que la persona que pasa a ser pasiva, jubilada, pensionada, tenga todos los elementos necesarios en base a sus ingresos, para poder más o menos compensar el nivel de vida que venía llevando mientras desarrolló la actividad laboral, o sea, darle dignidad a la persona. También esto lo garantiza para los trabajadores en el mismo artículo, al asegurar que los trabajadores deben tener un salario mínimo, vital y móvil. Esta manera integral del haber no está garantizado de ninguna manera. Los incrementos que ustedes están siendo beneficiados tanto en marzo y septiembre no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas, quedamos siempre por debajo, más con una inflación que ya supera el 30%, y por lo tanto el jubilado se ve desamparado más allá de esta protección constitucional. Si nos vamos al plano internacional, podemos decir que también nuestro país firmó convenios que tienen rango constitucional con diferentes países del mundo. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 22 dice que los estados y las personas como miembros de la sociedad tienen derecho a la seguridad social. Así también, a través de la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocido como Pactos de San José de Costa Rica, nuestro país se ha comprometido a proveer de las medidas pertinentes y necesarias, tanto a nivel país y también con cooperación internacional, para la consecución de los fines económicos, culturales, políticos, y entre ellos está la seguridad social.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos, Sociales y Culturales, que prescribe que los Estados miembros van a adoptar el máximo de los recursos de que se disponga para asegurar el goce de los beneficios que reconoce, entre los que se encuentra, repetimos, la seguridad social. Respecto de la evolución en nuestro país en materia de legislación a la vejez, la Constitución de 1949, derogada después, tenía algunos conceptos muy importantes, como el derecho a la asistencia, en el cual decía que todo anciano debía ser asistido por su grupo familiar y en caso de no poseerlo era obligación del Estado a través de organismos privados o públicos lograr la asistencia de los ancianos. También estaba el derecho a la tranquilidad, a que el anciano no podía con su edad soportar angustias y preocupaciones y debía vivir de una manera tranquila los últimos años de su vida. Y finalmente el respeto a la ancianidad y la consideración con sus semejantes. Esto fue derogado. Luego vino la reforma del 57, a donde se sanciona el artículo 14 bis, a donde expresamente dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable. O sea, tiene que cubrir todas las contingencias de la vejez y de la ancianidad y de la muerte, y ningún ciudadano lo puede renunciar. Al final de este artículo, es lo más importante para ustedes, dice que las jubilaciones y pensiones deben ser móviles. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Que el haber de la jubilación le debe permitir al ciudadano una vida que tenga la misma calidad de la cual estaba gozando mientras trabajaba, mientras estaba en actividad. Un haber mínimo no solamente menoscaba y daña su calidad de vida, sino, lo más importante, afecta gravemente la dignidad de la persona, justamente en una etapa a donde la persona necesita de la ayuda de los demás, una persona que necesita cuidar de su salud mucho más, y una persona que es totalmente vulnerable. Como conclusión, vemos que toda la doctrina y también la jurisprudencia a nivel nacional e internacional ampara la seguridad social, ampara el derecho a la jubilación y a la pensión y al haber integral y a la movilidad, pero no está siendo aplicado. ¿Qué es lo que le queda al ciudadano? Recurrir a la vía de la justicia. Hablando ya de la justicia, vamos a decir que para iniciar un juicio de reajuste de haberes es necesario primero determinar si es que hay derecho o no hay derecho al reajuste. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución y las leyes internacionales aseguran una jubilación móvil, primero hay que ver si se puede reajustar el haber inicial que ha sido pactado. Este haber inicial lo tiene usted cuando recibe en su casa la resolución que le otorga el beneficio, y es necesario para iniciar el trámite jubilatorio. Entonces, con un recibo de haberes, con la resolución que le otorga el beneficio y el cálculo del haber inicial, nosotros podemos tomar conocimiento si la ANSES calculó bien o no la jubilación que le acaban de otorgar o que le otorgaron tiempo atrás. El cálculo del haber inicial es, en el caso, salvo los docentes, salvo los jueces, el personal del Servicio Exterior de la Nación y también los docentes universitarios, el resto se toman los 10 últimos años para hacer el prorrateo, los 10 últimos años laborados para hacer el prorrateo y calcular el haber inicial. En el caso de las pensiones directas por fallecimiento y en los casos de los retiros por invalidez, se toman los últimos 60 meses, es decir, los últimos 5 años. ¿Cómo se hizo el cálculo? Hay planillas con índices y demás que están en su expediente previsional. ¿Qué es lo que se hace primero? Se recurre a un abogado previsionalista o se consulta en algún ciber con su número de documento dónde está ubicado el expediente. Porque usted puede haberlo iniciado en Concepción, en Tucumán o en cualquier UDAI del país, pero ese expediente tiene un cierto tiempo de estadía en esa UDAI
y luego, para evitar el abarrotamiento de causas, pasa al archivo San Martín, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Una vez consultado si el expediente está en el archivo San Martín, se realiza una nota a través de un profesional o personalmente en la UDAE donde usted viva, en el ANSES donde usted viva, y solicita la remisión del expediente, que puede tardar en llegar a Tucumán entre 30 a 60 días. La normativa dice 30, pero yo les estoy hablando de la práctica, pueden ser también 60 días. Si el expediente está en Tucumán, se saca turno en el ANSES que corresponda, donde está el expediente, se toma vista, puede tomar vista usted o puede tomar vista con un profesional especializado en la materia, y se saca copia de los meses y los años que el ANSES tuvo en cuenta para determinar el cálculo de su haber, porque ahí están las remuneraciones que ha declarado, que ha verificado la ANSES para determinar el cómputo y su primer haber. Una vez que está realizado eso, se recurre al Colegio de Ciencias Económicas o algún estudio que posea el sistema de Blue Corp, que es un sistema de cálculo, a los fines de determinar cuál tendría que haber sido su haber inicial. De esa manera, con esos elementos, y es lo que decía al principio, hay que ver hasta dónde nos conviene iniciar reajuste, si nos corresponde iniciar un reajuste, y de ahí toma la determinación. Va a saber usted qué es lo que le calculó la ANSES y va a saber usted qué es lo que tendría que estar percibiendo como jubilado. Así escuchamos al doctor Miguel Parajón con las últimas novedades en materia de previsión y seguridad social. En los programas siguientes vamos a compartir la segunda y tercera parte respectivamente de este tema. Pero quédate ahí porque tenemos que hacer una pausa y ya seguimos con más Dignidad Ciudadana.